Bien, entonces vamos a decir que las competencias cuando están insertas en una organización bajo un modelo integral, ¿sí? Y cuando hablo de modelo integral hay que pensar entonces que se convierte en un modelo de gestión, y recordemos que gestión involucra gerenciar, administrar, dirigir. Vamos a decir que ese modelo permite también la apertura mental y la comprensión de la radiografía que necesita una organización, de todo el contexto en general, no solo de su propia vida como organismo organizacional, sino también con lo que ocurre en el contexto. Las dos cosas tienen que considerarse, ¿no? La vida interna de la organización, pero también el contexto en el que está amarrado. No puede ser ajeno. Entonces vamos a decir que siempre hay algún tipo de opciones estratégicas de recursos humanos en las organizaciones con respecto al manejo de las personas y mucho más a partir de competencias. Entonces, cuando hablamos de flujos o cargas de trabajo en una organización, ¿sí? Siempre habrá, por ejemplo, en esto que vamos a ver, estas 3, 4 diapositivas que vamos a ver, vamos a tratar de hacer comparativos en cuanto a ciertas opciones estratégicas de lo que es el recurso humano en una organización. Entonces, si hablamos de los flujos de trabajo, flujos o cargas laborales, pues, por ejemplo, siempre estamos en función de encontrarnos dos temas que no son fáciles a veces de conciliar: la eficiencia versus la innovación. Entonces me explico. Un proceso eficiente es el que se hace con los recursos que a usted le dieron, eh, con, en los tiempos que se hayan establecido, ¿sí? Si usted, los recursos que le dieron, el tiempo que le dieron para hacer una función, una tarea o un proyecto, lo ejecuta específicamente en ese tiempo y con los recursos que le dieron, usted está siendo eficiente. ¿O qué tal que usted sea mucho más eficiente porque el tiempo que le dieron lo redujo y dio el mismo resultado en menor tiempo? Genial. ¿O qué tal que usted reduzca el tiempo, pero además también recursos? Voy a imaginar, para el proyecto usted le dieron 10 millones de pesos y usted para ejecutar el proyecto solo utilizó 7, le ahorró 3 a la empresa. No, mejor dicho, su eficiencia es ejemplar. Pero hoy en día, y más con, no solo con el tema de la pandemia, sino de la tecnología y demás, la innovación es fundamental. ¿Y qué pasa muchas veces? Que para poder ser innovador hay que sacrificar eficiencia al menos por un tiempo. La innovación implica asumir riesgos, retos, y a veces esos riesgos y esos retos nuevos implican ciertas caídas en la eficiencia. Entonces hay empresas que no tienen la madurez de aceptar eso y prefieren seguir siendo eficientes toda la vida y nunca ser innovadores. Tarde o temprano eso les cobra factura porque las empresas todas hoy en día siempre quieren innovar, buscar valores agregados. Hoy todo el mundo tiene competencia. Cuando digo competencia, no solo es de este tema que estamos viendo, sino competencia de rivalidad, ¿sí? Entonces hay rivalidad ya entre empresas y eso hace que entonces haya que apuntar hacia, hacia situaciones en las que en su momento haya que dar pie a la innovación, sabiendo que eso va a llevar a que haya algún tipo de bajón o caída en los rendimientos. Laura, tienes la palabra. Sí, profe, yo quería saber por qué, o sea, por qué al innovar, en qué, o sea, qué parte de la eficiencia tendrían que sacrificar. Lo que pasa es que normalmente la innovación implica procesos nuevos, ¿sí? Cuando hay un proceso nuevo, normalmente, aunque este proceso sea exitoso, la incorporación, aprendizaje de ese conocimiento, de esa nueva forma de hacer algo, va a llevar a que la gente baje al menos un tiempo su productividad. Pero eso se le llama en el mundo organizacional el error programado o calculado. Entonces, se sabe que la propuesta es interesante, que tiene perspectiva de aplicación, entonces la empresa acepta, se mete en ello y sabe que, voy a dar un ejemplo, se sabe que los 2 meses que vienen va a haber una caída porque mientras la gente comprende el nuevo procedimiento, va a bajar su rendimiento y por tanto la eficiencia o productividad. Pero en el momento en que ya lo interiorizan, el aprendizaje es significativo y definitivamente la gente le cogió, por decirlo así, el ritmo a la innovación, no solamente vuelven al nivel de eficiencia que tenían, sino que lo superan porque esa era la idea de esa innovación, ¿sí? A eso nos referimos cuando hay una caída en la eficiencia, a que todo proceso de innovación generalmente implica un cambio y todo cambio en un momento dado
va a hacer que bajes el ritmo mientras te acoplas a esa nueva estrategia. ¿Sí soy claro? Sí, profe. Ok. Ahora, esto no en todos los casos, porque hay cambios de orden tecnológico que simplemente si la máquina los hace, pues genial. Pero estoy hablando en acciones, en actividades, en tomas de decisiones que sean netamente acciones humanas. Ahí sí va a pesar el asunto de que habrá una caída, pero la idea es que la caída no sea muy honda, por un lado, no sea muy profunda, pero además que no dure mucho en el tiempo, que sea relativamente corto. Ahora, aquí estamos viendo otras variables. Entonces, por ejemplo, control versus flexibilidad. Sí, hoy en día las organizaciones y más con el tema de competencia enfrentan estos dos paradigmas. Controlar a la gente o ser flexibles. Por supuesto, la premisa y tendencia es a que seamos más flexibles con las personas, que no las controlemos tanto. Si las personas están en un puesto de trabajo explotando sanamente sus competencias, usted no tiene por qué controlarlas. Ellas están en lo que les gusta, ellas están en lo que se prepararon. Cuando usted le ha dado un puesto de trabajo a una persona que no tenía las competencias, que no estaba preparado, que lo aceptó porque necesitaba trabajar, pero no se siente ubicado en eso, ahí seguramente usted tendrá que controlar porque la persona no está motivada, porque no tiene la habilidad, entonces uno tendría que estar encima. Pero en una organización ideal donde los puestos, como veíamos en las diapositivas, donde decíamos que un puesto de trabajo era la articulación de competencias profesionales versus las competencias de un puesto de trabajo, aquí estamos hablando de ese encaje fundamental donde la flexibilidad va a imperar. Los controles no es que se acaben, ¿no? Siempre una empresa será controladora, pero disminuirán muchísimo los niveles de control, serán mucho más tenues y habrá una posibilidad de mayor flexibilidad. También nos vamos a transiciones donde ya las descripciones de cargo ya dejan de ser tan explícitas por un puesto de trabajo. Nos vamos a una clasificación más amplia. ¿Por qué? Porque como el trabajo es por competencias, resulta que usted poco a poco se va a dar cuenta que una persona que, recuerden los niveles que hemos de competencias, pues si yo la circunscribo a un único cargo de auxiliar, por ejemplo, ¿sí? Y solamente me dedico a pensar que el sujeto me sirve como auxiliar, le voy a impedir su crecimiento a que después de auxiliar pueda ser asistente, o que después de asistente pueda ser monitor o coordinador, o que después de coordinador pueda ser jefe, o que después de ser jefe sea gerente. Entonces, por eso ya hay una clasificación amplia. Aunque la gente tiene responsabilidades particulares en los puestos de trabajo, la mirada no es hacia el puesto de trabajo únicamente, sino hacia la propia organización y eso amplía la mirada. Entonces, si ven que usted, ejemplo, en su práctica, usted entró como practicante, pero la ven pilosa o piloso, despierto, que además motiva a la gente y dice, esta persona nos sirve porque es muy buen líder, está mostrando que después de que sea practicante podemos ponerlo en tal cosa. Entonces, hay una mirada amplia para que no nos quedemos reducidos a los puestos de trabajo. Y lo mismo pasa con la planeación. La planeación tiene un efecto similar en cuanto a que antes se planeaba mucho para cada acción de trabajo. No es que la planeación no sea importante en esa minucia, pero ahora hay una planeación más en perspectiva y una planificación proyectiva, ¿no? Hacia futuro. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Si yo hoy estoy haciendo esto hoy, en 2, 3 meses, ¿cómo puedo estarlo haciendo de otra manera? O cómo me veo en un año ya haciendo tal cosa. Entonces, siempre hay una planeación con una perspectiva mucho mayor. El tema de competencia atraviesa otras cosas, como los procesos de contratación. Entonces, se enfrenta la organización a hacer reclutamiento interno o externo. Esto tiene sus paradojas y contradicciones, ¿no? O fortalezas y debilidades de cualquier lado. Entonces, cuando reclutamos internamente, le estamos dando la oportunidad de promoción a las personas. O sea, ejemplo, tenemos un cargo que quedó libre y es un cargo de cierto nivel. Entonces, pues hombre, si tenemos el modelo de gestión por competencia en la organización, ¿por qué no pensar en darle la oportunidad a una de las personas que está en un nivel inferior? Es la oportunidad, es el momento. Entonces, pesa el reclutamiento interno. Pero también es cierto que no siempre y eternamente la empresa puede quedarse siempre promocionando gente internamente. A veces para ciertos puestos claves de liderazgo y demás es fundamental contratar gente externa. La gente externa alimenta la mirada de la organización. A veces no nos damos cuenta que todo lo miramos desde una misma óptica, lupa y ojos,
y aunque pues no está mal, pues resulta que reducimos la posibilidad de entender cosas que una persona externa con una experiencia de otras organizaciones y demás nos puede alimentar. Entonces uno tiene que tener como ambas puertas abiertas y dependiendo de las circunstancias decidirse por una u otra. Pasamos también a cosas que en cuanto a la contratación, antes era el supervisor o el jefe inmediato que decidía, en otras ocasiones es el propio área de recursos humanos quien decide. Frente a esta dualidad hay una cosa que es clara, y esto se lo digo para quienes lleguen a trabajar en áreas de talento humano y que de alguna manera les toque el tema de contratación. Si ustedes están en una empresa trabajando en talento humano y, por ejemplo, les toca contratar un coordinador de ventas, un coordinador comercial, pongámosle el nombre. Entonces, el gerente del área comercial es el que tiene esa necesidad. No pensemos que nosotros vamos a decidir lo que talento humano decide. No. La responsabilidad de la decisión debe ser de esa jefatura, de ese gerente de esa área. Nosotros somos staff. ¿Y qué es staff? Brindar apoyo, brindar soporte, damos todas las herramientas posibles de los candidatos que estén. Entonces, podemos decir que un abanico de 5, entonces le podemos decir al gerente, pues vea, los 2 más preparados para este puesto son estos 2, pero ya decida usted. Los entrevista, mira las pruebas y toma la decisión. Solamente nuestra área debe decidir cuando sea para nuestra propia área. Entonces, para nuestra propia área necesitamos un jefe de nómina o alguien que nos va a manejar los programas de bienestar. Muy bien. Entonces, para un cargo dentro de nuestra área, ya puede ser el área misma de talento humano quien decida, porque es gente de su área. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Muchas veces en la contratación a veces pesa mucho candidatos externos que vengan con una buena cultura de otras organizaciones, ¿no? Y a veces viene más el asunto de que no importa tanto la organización donde trabajaron, sino la preparación técnica. Eso depende, ¿no? A veces es bueno combinar ambas, pero en todo caso están esas 2 fuerzas allí haciendo tensión, ¿no? Entonces, o más nos fijamos en la cultura o más en su preparación. Cuando llega a la empresa de uno una persona que ha estado en una organización grande, reconocida, pues seguramente pesa mucho eso. Uno dice, no, ¿cómo no vamos a aprovechar a esta persona? Mire que estuvo tantos años en esta multinacional. Sí, entonces a veces ese peso cultural influye, pero también la preparación técnica, la experiencia, sus habilidades y destrezas de ejecución pueden ser fundamentales. También en la contratación, a veces ocurren cosas que aquí sí yo estoy mucho más al lado de la contratación formalizada que de la socialización no formalizada. Me voy a explicar. Cuando dice socialización no formalizada, es que a veces usted se encuentra en organizaciones que usted está laborando, ¿no? Y lleva yo no sé cuánto tiempo allí, cuando de un momento a otro, un día, un lunes como hoy, llegó usted a la empresa y hay un empleado nuevo, pero nadie se lo presentó, no hubo una inducción, no tuvo una presentación formal, simplemente así como casi que de agache, la persona entró y no sabemos, entonces más bien nos toca a nosotros, bueno, y usted, venga usted nuevo, y en qué área está, ve y cómo ingresaste, en fin, empiezan unos imaginarios que son inapropiados. Normalmente la socialización no formalizada en contratación la hacen las empresas cuando la verdad no tienen un procedimiento serio. Entonces, contrataron fue por hacer un favor, porque van a ayudar a alguien a ver pues si funciona el asunto. Entonces empieza una serie de cosas que son preocupantes, ¿no? Por eso pesa más la contratación formalizada, la que ha sido con procesos normales, apropiados y que en ese sentido formalmente tengan una inducción, un reconocimiento social de todo el sistema de esa organización, etc. Toda organización enfrenta un tema, ¿no? Y es el cese de empleados. Ni hablar con este tema de la pandemia, como cuántas organizaciones o simplemente cerraron y murieron, o muchas siguen todavía vivas, pero muy maltrechas y liquidando o en cese de empleados. No, cese es terminación, ¿ok? Entonces, bueno, en eso hay muchas variables. Por un lado, los incentivos de jubilación anticipada. Entonces, cuando las empresas preparan, anticipan la jubilación de sus empleados, pues es interesante cuando
cuando hay esas perspectivas de trabajo, yo creo que yo ya les he dado ejemplos al respecto, entonces, pues es muy bueno. Pero versus también los despidos, ¿no? En una situación como esta de la pandemia, pues desafortunadamente mucha gente le ha tocado despedir. Aquí la verdad yo no puedo decir, yo no puedo hablar mal de los despidos y bien de una jubilación anticipada, o sea, eso depende de cada circunstancia. A veces los despidos son un mal necesario. La empresa está en una aguda crisis y no hay reversa. Y para que no muera al menos, entonces tiene que haber el mínimo, el número mínimo de personas operando en ella y toca tomar esas decisiones, ¿sí? O está la famosa congelación de nómina versus la contratación solo necesaria. Entonces, congelar nómina, ¿qué es? No contratar a nadie más. Es decir, listo, no despedimos, pero no contratamos uno solo más, por lo menos por tanto tiempo, porque bla, bla, bla. Ah, ok. O algunos dicen, bueno, no, vamos a contratar, pero cada contratación tiene que ser debidamente sustentada por el jefe del área y aprobada en el área de presupuestos y con el visto final del gerente o dueño de la empresa. Entonces, pues se viven ese tipo de cosas, ¿no? Hay empresas que apoyan a los cesados, o sea, a los que despidieron por algún momento, por alguna situación, ¿no? Entonces, ya sea que les dan capacitación o que tratan económicamente de darles algo así, sea que no, nada comparable a su sueldo mensual, pero que de alguna manera les va a ayudar en algo. Hay otras empresas que simplemente no apoyan, pues yo creo que en Colombia son pocas las que tienen apoyo. Por supuesto, uno diría, no, pues qué bueno que todas apoyaran, sí, pero pues tampoco podemos ser tan utópicos e idealistas porque pues en nuestro país la estructura de nuestra economía y de un país como el nuestro que es subdesarrollado no da para dinámicas pues de apoyo constante a los cesados. Y eso que usted sabe que al menos el gobierno trata de hacer apoyo y en muchas empresas que han enfrentado la pandemia han buscado dar apoyo, ¿no? Pero pues no es fácil en todo caso. Eh, por un lado, está el tema de volver a contratar a empleados que se han despedido. Esto algunas empresas lo tienen como política de opción, pero hay unas que simplemente no lo consideran, ¿no? Entonces, nos iríamos al otro extremo, o sea, ex empleados sin ningún trato preferente, o sea, no, simplemente pues si ya o nosotros nos tocó despedirlo o usted se retiró, ya no, acá no vuelve, por ninguna de las dos razones. Son políticas, ¿no? Que de alguna manera este panorama usted lo debe ir conociendo a medida que está en una organización. Las famosas evaluaciones del rendimiento, y a propósito de evaluaciones por competencias que ustedes podrán ir entendiendo que cuando vimos el modelo de niveles, ya sabemos que la evaluación pues debe ir al nivel respectivo. Yo no puedo evaluar a un asistente con indicadores de gerente, ni a un gerente con indicadores de auxiliar o asistente. ¿No? Por eso los niveles se vuelven clave, ¿no? Se vuelven fundamentales. Ahora, hay evaluaciones de rendimiento muy personalizadas que son interesantísimas. Y hay otras que son uniformes que también pueden ser buenas. Cuando la empresa es demasiado grande, yo no puedo hacer evaluaciones personalizadas. Eso significaría que cada persona tiene un modelo diferente y eso se vuelve una locura. Imposible de manejar y mucho menos de sacar cifras después generales. Entonces, hay más tendencia a las evaluaciones uniformes por competencias, pero a veces se pueden hacer evaluaciones personalizadas que valen la pena también porque pueden ser incentivos para las personas. También está el asunto de entender que la evaluación de rendimiento es una herramienta de desarrollo. Ese sería el mejor panorama, pero está versus o enfrentada a la herramienta de control. Sí, está bien. Las empresas necesitan controlar, evaluar que nosotros estemos por un buen camino. Claro que sí. Pero si a mí me preguntan, yo prefiero que sabiendo que las dos tienen peso, porque no voy a decir que tengamos que olvidarnos de que no haya control, me parece que la evaluación debe ser más una oportunidad para crecimiento, para desarrollo. Eso me parece fundamental. Eh, Acá me piden repetir la anterior, la personalización. Entonces, una cosa es la evaluación personalizada. Cuando hablo de evaluación personalizada, normalmente hay empresas que no tienen formatos estructurados ni demás, sino que el jefe se sienta con sus propios criterios, con sus propias variables que podrá tener apuntadas y con eso evalúa a su colaborador. Pero resulta que el jefe de otra área lo hace de otra manera diferente.
El jefe de otra tercera área no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay unos criterios. Por eso decía que es mejor la tendencia a la uniformidad. O sea, que haya modelos de evaluación de rendimiento, de desempeño o rendimiento, que haya un único formato, que dependiendo del área, entonces ya la información va cambiando, lo que yo vacío, deposito o meto ahí. Vacío no, deposito o introduzco allí, ¿sí? Entonces, y por eso creo que es mejor la tendencia de volver uniforme la evaluación que volverla personalizada. Que yo puedo combinar y tener mi evaluación uniforme, pero además, dependiendo de la situación, porque quiero motivar, estimular, reconocer a alguien, entonces, aparte de la evaluación tradicional, le hago una personalizada porque lo quiero seguir motivando, o porque me preocupa y no lo quiero dejar solo y quiero que sienta mi apoyo. Bueno, entonces estoy combinando lo uniforme con la evaluación personalizada. ¿He sido claro? Bueno. La evaluación de rendimiento puede ser para diferentes propósitos o propósitos concretos. Cuando dice diferentes propósitos es porque una evaluación no solamente nos va a mostrar si la persona está cumpliendo o no con sus tareas. La evaluación nos puede dar una cuenta de cómo está el sujeto en la empresa. Normalmente una buena evaluación está amarrada también a que hay un buen clima organizacional y normalmente cuando hay buena evaluación de rendimiento y hay buen clima organizacional, es porque hay buena cultura, casi que todo está amarrado. Entonces, yo diría que uno debe no quedarse pensando en que la evaluación tiene únicamente propósitos concretos, que sería solo evaluar el desempeño y se acabó. No, hay diferentes propósitos. Es que además la evaluación me da el panorama que vimos ahora de posibilidad de ascenso, de plan carrera, de promoción. Entonces, debemos quedarnos más en este lado que en esta opinión personal. La evaluación de rendimiento hoy en día tiene tendencia a tener fuentes diferentes y no que quede únicamente basada en el supervisor o jefe de uno. Cuando dice fuentes diferentes, se está utilizando mucho la evaluación que se llama 360 grados. En la evaluación de 360 grados damos una vuelta total y en apariencia volver al mismo punto porque por un lado nos evalúa nuestro jefe, ¿sí? Que eso sería solo basado en el supervisor, ¿no? Si nos quedamos sobre eso. Pero resulta que aparte de evaluarnos nuestro jefe, nos evalúa un compañero de trabajo, un par. Interesante porque ya son dos ángulos. Pero además de eso nos evalúa un posible usuario de nuestras cosas. Entonces, una persona que no está al mismo nivel nuestro puede ser una persona de nivel inferior, pero que utiliza o que necesita de nuestro trabajo. Entonces nos evalúa, ya van 3 miradas. Pero además de eso tenemos la oportunidad de tener nuestra propia autoevaluación. Entonces la evaluación 360 grados integra esas 4 miradas para hacer comparaciones, para ver dónde coincidimos todos, para ver dónde hay información dispersa y aparentemente diferente para encontrar novedades. Entonces, es mucho más interesante cuando se da desde fuentes diversas. Bueno, a ver un momentico, ya van a ver las 12. A ver qué nos queda aquí. Al menos de esta parte, nos queda formación y desarrollo, retribución. Vamos a ver estas dos para salir de esto. Formación y desarrollo, entonces, bueno, está tanto la formación y desarrollo individual como la basada en equipos. Hoy en día, casi todas las organizaciones priorizan la basada en equipos, pero en realidad las dos están ligadas. Muchas veces yo sé que un equipo es muy bueno, pero sé que hay individuos que son claves ahí, y yo los voy reconociendo. Entonces, la combinación de ambas no está mal. La formación y desarrollo basada en el puesto es importante, sí. Pero también necesitamos formación y desarrollo externo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay nuevas tendencias del mundo del trabajo y laboral, necesitamos que nuestra formación y capacitación no se quede únicamente para un puesto de trabajo, no, los nuevos retos que haya, las nuevas formas de trabajar, lo que hace más competitiva una empresa a nivel mundial, pues son elementos externos que en un momento dado necesitamos formarnos en ellos y van a fortalecer nuestras competencias. Entonces va a ser fundamental. Por eso, muy ligado a eso, la formación y desarrollo para el puesto es muy estructurada, muy cuadriculada y es necesario en un momento dado, claro que sí.
Si yo no estoy bien en un puesto, pues necesito una formación muy específica y muy directa en eso. Pero también está la formación flexible, que no es para un puesto, sino, como ya lo estamos diciendo, es para empoderarnos. Cuando hacemos formación en competencias y a usted, por ejemplo, le ayudan a que siga creciendo en sus habilidades comunicativas, o que siga creciendo en su liderazgo, o que siga creciendo en su servicio al cliente, o que siga creciendo en innovación, etcétera, etcétera. Estamos formando y desarrollando desde un parámetro flexible, porque es que no va a importar el puesto donde usted esté. Importa que la competencia la sepa articular al puesto o tarea o responsabilidad que le hayan delegado. Por un lado, también formación y desarrollo enfocada a la compra de talentos o creación de los mismos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en formación y desarrollo traemos expertos de afuera, eso es comprar talentos. Es que este fulano es muy bueno para el taller que necesitamos de manejo del estrés. Listo, ¿no? Cobra tanto, le vamos a meter la plata. Eso es comprar un talento para formación y desarrollo. A veces creamos nuestros propios talentos. Mira, fulano de tal ha sido tan piroso, ha crecido tanto en su puesto, que ese man es tan hábil que él nos puede dar una capacitación aquí mismo. Él, que es fiel testimonio en nuestra empresa, nos puede ayudar a crecer. Entonces, creamos los talentos para que se vuelvan multiplicadores de formación y desarrollo. ¿Claros hasta ahí? Hello. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y cerremos con esta, que habla sobre la retribución. Retribución, hablemoslo principalmente de la parte económica, pero pues pueden ser variables más complejas que luego veremos, pero por ahora pensemos en ello. Entonces la retribución puede ser el sueldo fijo versus el variable. Realmente en casi todas las empresas hoy en día, pues sigue pesando todavía el sueldo fijo. Por supuesto, en ciertos cargos como principalmente los comerciales, usted tiene una combinación, porque usted tiene un sueldo, una base, pero también tiene unas comisiones dependiendo de sus ventas, entonces por eso también es variable, se combinan ambas. Eso se da casi siempre en ese tipo de puestos, ¿no? O de cargos. La retribución basada en el puesto o basada en el individuo. Pues hoy en día la tendencia es más basada en el puesto que en el propio individuo, porque cuando la basamos en el individuo, preocupa que la gente diga, ¿y por qué Julano gana tanto y Perencejo gana menos cuando los dos hacen el mismo cargo? De la cosa. Entonces, por eso yo les decía incluso que puede ser que hayan dos cargos que tengan un mismo nombre, pero en la comprensión de las competencias, uno de los dos tenga niveles de competencia más complejos. Entonces ese seguramente tendrá mayor retribución. Eso es basado en el puesto, no en el individuo, porque preocupa cuando no está esa discriminación, entonces se dice, basado en el individuo, pero a mí a este man le pagan más. No, pues era porque es más pinta, pues, y el otro pues es feo y entonces le están pagando menos, ¿sí? Entonces es peligroso. Basado en la antigüedad o en los rendimientos, algunas empresas combinan, ¿no? Entonces usted cuando ya cumple tantos años tiene derecho a ciertas primas o que le aumenten un porcentaje X de su sueldo, eso puede ser interesante. Pero tampoco nos podemos olvidar del rendimiento. Si usted ha sido productivo y con los ejemplos que le daba ahora, donde la eficiencia incluso le ahorró plata a la empresa, le ahorró recursos materiales o humanos, pues ¿cómo no tener en cuenta una retribución por su rendimiento? Porque ha sido destacable. O la retribución muchas veces, aumentar o subir o congelar la nómina, es producto de unas tomas de decisiones centrales, o sea, lo decide la alta dirección y se acabó. En otras empresas esto es un poco más democrático y político. De todas formas, yo diría que en Colombia el modelo más tradicional es el de toma de decisiones centrales. No creo que hayan empresas que digan, bueno, nosotros queremos someter a su consideración el hecho de congelar la nómina por un año. No, pues la gente le va a decir que no, como le ocurre. Entonces, muchas veces cuando hay crisis, estas son decisiones centrales que no se discuten. Es más la tendencia que se da al respecto. Bien, ¿alguna inquietud, pregunta o comentario hasta ahí?